Agricultores y ganaderos, el periódico www.agriculturayGanadería.com les da la bienvenida. Hoy es jueves 5 de febrero de 2026. Soy Arturo Roa y me encuentro en compañía de don Manuel Gustavo Guerra Melo. Él es el presidente de la Junta Directiva de Sintra Agrosavia. Y estamos también con don Byron Hernández, investigador también de Agrosavia. Y yo los he convocado porque esta entidad afronta serios problemas presupuestales para, primero, sostener la planta de investigadores, de profesionales, de funcionarios y, por supuesto, para adelantar las investigaciones que se requieren en el sector agropecuario. Don Manuel Guerra, sí, Gustavo Guerra, bienvenido al periódico Agricultura y Ganadería. Muchas gracias, Miguel. Muy buenos días para toda la audiencia. Muchas gracias al periódico Agricultura y Ganadería por esta invitación para dar a conocer la problemática que como trabajadores y la ciencia, la investigación y la tecnología agropecuaria viene sufriendo desde el año 2025 por el recorte presupuestal que ha hecho el Ministerio de Agricultura. Y obviamente pues esto afecta a todo el agro colombiano, a todo el campo colombiano, y está afectando bastante a los trabajadores de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Agrosavia. Perfecto, Manuel Gustavo. Bueno, don Byron, bienvenido. Muchas gracias por el espacio, Arturo. Mil gracias al periódico por darnos la oportunidad de divulgar la situación crítica por la que está atravesando Agrosavia desde el año pasado y que se agrava en este 2026 por las dificultades presupuestales asociadas principalmente a los recortes unilaterales que ha hecho el gobierno nacional a ciencia, tecnología e investigación e innovación, particularmente para el sector agropecuario, que afectan a nuestra empresa Agrosavia, que es la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, que está al servicio del sector agropecuario colombiano para brindar ciencia, tecnología y desarrollo agropecuario para la nación. Claro, por supuesto. Bueno, don Manuel y don Byron, muchas personas que nos puedan ver en este webinar sabrán qué es Agrosavia, de dónde viene, porque están en el sector agropecuario. Pero también hay muchas personas que de pronto no saben qué es Agrosavia. Entonces empecemos por explicarle, don Manuel, a la gente qué es Agrosavia y qué hace. Bueno, Agrosavia es la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. Esta corporación nace de la reestructuración del Estado en el gobierno de César Gaviria Trujillo. En esa época quería abrir el mercado, o sea, que era un gobierno neoliberal. Entonces quiso copiar el modelo de Embrapa, donde el gobierno creara una corporación mixta, donde el gobierno tenía participación y los entes privados. Esto nació el 1 de enero de 1994. Nació como una corporación mixta, pero realmente los socios, que en este momento son 102 socios de la corporación, ellos solamente dieron 5 millones para el inicio de la corporación y con eso han sido dueños 30 años, no volvieron a aportar. Entonces, el gobierno nacional es el que hace los aportes para sostener la corporación. Anteriormente dependíamos de los concursos que hacía el Ministerio de Agricultura. A partir del 2014 se creó la Ley 1731, donde el presupuesto para esta corporación debe venir directamente del presupuesto nacional de la nación. Nosotros hacemos la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación para el campo colombiano. Es la entidad rectora de la ciencia y tecnología. Bueno. Si el compañero Byron quiere agregar algo más al respecto, pues entonces complementamos esa partecita. Exacto. Claro que sí, contarles que el quehacer de Agrosavia es generar conocimiento científico y tecnológico en sistemas de producción agropecuarios, ganaderos y pecuarios y en sistemas agroalimentarios.
también es la entidad pública encargada de conservar los bancos de germoplasma de la nación colombiana. Los bancos de germoplasma son esos recursos genéticos que permiten garantizar seguridad y soberanía alimentaria, pues son los recursos de los colombianos. Particularmente se basa en la protección y la conservación de material vegetal de importancia para la alimentación y la agricultura colombiana, y también material animal, 7 razas bovinas, 3 razas porcinas y 2 razas ovinocaprinas en Colombia. Bueno, y en ese orden de ideas que ustedes están desarrollando ya, ¿qué es Agrosavia? ¿Qué hace Agrosavia? Entonces, ¿cuántos empleados tiene Agrosavia en este momento? ¿Cuántos son del área, digamos, administrativa y cuántos son del área de investigación? Esto para establecerlo con el fin de saber ahora más adelante cuáles van a ser los efectos de la situación que se está viviendo. Bueno, en este momento somos alrededor de 1.700 trabajadores de la corporación vinculados con contrato a término indefinido. Es la única entidad de pronto del Estado que tiene su nómina formalizada. Es que eso es lo que no entendemos, que en el gobierno del cambio, donde se promulga la formalización del empleo, se le recorta el presupuesto a la entidad con el fin de aniquilarla. De esos 1.700 trabajadores, aproximadamente de investigadores, lo que es personal científico, investigadores máster y PhD, son alrededor de 380. Y el personal de apoyo, para eso pues es el resto, donde están los profesionales de apoyo, los asistentes de investigación, el personal administrativo y todo el personal de apoyo para poder desarrollar esa ciencia y tecnología. Bueno, don Manuel y don Byron, entonces ya estableciendo esta situación de qué es Agrosavia, cuántas personas laboran tanto en la parte administrativa como en la parte de investigación, entonces, ¿cuáles son los proyectos de investigación más importantes que en este momento tiene Agrosavia? Adelante, Byron. Bueno, tenemos muchísimos. Digamos que para empezar a hablar de los grupos de proyectos, no nos vamos a detener uno a uno. Agrosavia hoy tiene alrededor de 150 ofertas tecnológicas, pero vamos a distribuirlos en grupos misionales y poblacionales. Entonces, partimos de la base de que hoy Agrosavia trabaja en 7 redes de innovación científica, ¿sí? Red de ganadería, red de frutales, red de cultivos permanentes, red de cultivos transitorios, red de cacao, y así, son 7 redes. Entre todas las redes hay proyectos de investigación que abarcan temas de interés para seguridad alimentaria y desarrollo de la agricultura nacional en cultivos claves como mango, cacao, aguacate, cítricos, frutales de todas las variedades, de todos los pisos térmicos, también de sistemas de producción ganaderos, en ganadería de carne, ganadería de leche, ganadería doble propósito, ganadería con razas criollas, ganadería porcina y ovinocaprina. Uno de los proyectos, digamos, que me gustaría resaltar en este momento es el proyecto de Jóvenes Rurales, que es un proyecto que llega a lo más profundo del territorio colombiano, digamos, acompañando a esa juventud que aún se mantiene en el campo colombiano, tratando de generar escenarios de co-creación de desarrollos tecnológicos, de vincular las tecnologías para poder optimizar los sistemas de producción en el campo colombiano, y claramente tratando de garantizar de alguna manera que estos jóvenes quieran quedarse en el campo colombiano y no quieran irse para las ciudades o irse del país como ha venido siendo un común denominador, porque claramente entendemos que el desarrollo del sector agropecuario y el desarrollo del país en gran medida obedece al trabajo fuerte y decidido que hacen las personas en el campo colombiano. Son los que llevan la comida a la mesa del resto de colombianos en Bogotá, en Medellín, ¿cierto? Garantizan que el tomate esté ahí, que la carne, que la leche, que los derivados lácteos, que la miel y demás pueda llegar a los territorios. Entonces, este es un proyecto muy bonito donde se integra la población rural más vulnerable, los jóvenes y las mujeres, y ha sido como uno de los escenarios banderas. También hay proyectos, ahora se están trabajando en unos proyectos interesantes con mango de azúcar y con aguacate,
tomate, que es un producto de nivel de exportación en Colombia y que es uno de los productos bandera también del gobierno nacional en cuanto a la capacidad de desarrollo del sector agropecuario colombiano. Hay proyectos de mejoramiento genético en razas animales como las razas criollas bovinas que han sido base fundamental para el desarrollo agropecuario colombiano y para los sistemas de producción ganaderos del país. Podría quedarme eternidades hablando de cada uno de los proyectos en Uchuva, proyectos en mora, variedad de perla negra de papa, proyectos en tabaco, proyectos en caña panelera, que también son muy importantes para el sector azucarero colombiano, el productor de panela. En fin, son mucha variedad de proyectos que estamos trabajando en la corporación con diferentes regiones que nos permiten entregarle a la comunidad en general, a los colombianos, pequeños, medianos y grandes productores, nuestras variedades, nuestros desarrollos científicos a través de ofertas tecnológicas que son vinculadas en los territorios para poder mejorar las condiciones de producción agrícola y garantizar el desarrollo del sector. A grosso modo trabajamos en ese sentido y en ese tipo de proyectos en la corporación: mejoramiento genético, sanidad, impacto ambiental, sostenibilidad productiva. Por ejemplo, planes de contingencia para contener FOC-R4 o para contener ese problema serio de los cítricos en el país, o para el problema del plátano, o para el problema asociado a enfermedades infecciosas como aftosa o como tuberculosis en Colombia. También lo trabajamos desde cada una de las líneas de trabajo de los investigadores que lideran grupos de investigación en la corporación para el país. Claro, claro. Bueno, entonces, ya viendo este panorama general de lo que es Agrosavia, de los empleados, de los programas y de los proyectos que desarrollan, entonces vamos a lo que nos ha convocado, y es la difícil situación presupuestal que afronta Agrosavia. ¿Cómo es esto, don Manuel? Sí, desde el año 2025, el presupuesto que tenía la corporación asignado desde el Ministerio de Agricultura para el año 2024 fue de 299 mil millones de pesos. Eso para fue el en año 2025, 2025, ese ¿cierto? presupuesto fue rebajado 299 mil en el 2024. Exacto, en el 24, 299,000. Sí. ¿Me escucha? Sí, estamos escuchando. Sí. Para el año 2025 ese presupuesto se rebajó a 226 mil millones de pesos. O sea, rebajó, o sea, hizo una retención de 10 mil millones de pesos. Entonces el presupuesto real para esa época quedó en 216 mil millones de pesos para sobrevivir durante todo el año. ¿Qué hizo la corporación? La corporación inició a hacer ahorros, básicamente en reducción de rutas a los empleados, en reducción, en ahorro de energía, en el hacinamiento de los trabajadores por bloques para ahorrar energía y todo ese tema. Con eso logró ahorrar alrededor de unos 70 mil millones de pesos. No nos hicieron aumento salarial, o sea, ya los trabajadores iniciamos a colocar nuestra parte para solventar la crisis. No nos hicieron aumento salarial durante el año 2025. Obviamente eso trae como consecuencias también la reducción y el impacto en la investigación agropecuaria, porque no se puede, el almuerzo, no va a haber problemas con el tema de transporte. Eso ha afectado todo ese tema. Ya para el año 2025 aprobaron un presupuesto de 213 mil millones de pesos. O sea, a cambio de aumentarlo, lo redujeron en 3 mil millones menos con comparación con el año inmediatamente anterior, el 2025. Y con relación al año 2024, la reducción fue de 86 mil millones de pesos, lo que equivale al 28.7%. ¿Qué ha pasado este año?
pues ya se nos informó que no va a haber aumento salarial. Entonces, estamos perdiendo la capacidad adquisitiva los trabajadores del 32% en los 2 últimos años. Porque usted sabe que de todas maneras la mayoría de productos y el costo de vida se indexa al salario mínimo legal vigente. Nosotros seguimos con el mismo salario del 2024, pero pagando costos del presente 2026. Entonces, pues eso nos está afectando. Lo otro era el pago del salario de este mes, del mes de enero. Claro. Al fin, las presiones que se han hecho a través de los medios y a través de algunos senadores y todo eso, entonces pues ya nos lograron pagar hoy el salario. ¿Hoy? Sí, señor. Ese es el tema. O sea, hoy lograron pagar el salario de enero. De enero, que debió pagarse el 28. Hasta hoy. Claro. Si me permite, yo quisiera complementar un poco el tema central de la problemática presupuestal de Agrosavia. Primero, partir de la base que el presupuesto de la corporación en gran medida está dado por el recurso que gira la nación colombiana a través del Ministerio de Agricultura. Para el 2024, el presupuesto fue de 299 mil millones de pesos, como lo mencionaba Manuel, ¿sí? Sin embargo, de forma unilateral, pues el Ministerio de Agricultura para el 2025, argumentando la crisis del presupuesto general de la nación y otro montón de situaciones, pues unilateralmente decidió reducir el presupuesto para el 2025 a 226 mil millones de pesos aproximadamente. Ese no es tanto el problema tiene que ver con que Agrosavia es una entidad que produce ciencia, tecnología e innovación, no es una fábrica que produce zapatos o una panadería que saca panes, no, es una empresa que su mayor potencial es el capital humano que tiene, la masa crítica, por eso los costos operativos de la corporación pues están ligados a el personal que está ahí, que son los investigadores, pero también son los operarios, los vaqueros, el personal de servicios generales, el personal administrativo, que digamos confluyen en que los procesos de investigación que se generan en la corporación pues se puedan llevar a cabo de la mejor manera. Entonces ahí yo quiero resaltar que solo del 2024 al 2025, con una reducción de 75 mil millones de pesos, sin contar el incremento salarial del 2025, el incremento del costo de vida en general, que fue alrededor del 9.5%, ¿cierto? Ahí no estamos contando incrementos, es decir, al 2024 para el 2025 esperábamos que se nos hiciera un incremento presupuestal para el funcionamiento de la corporación del 9.54%. No lo obtuvimos y obtuvimos una reducción, una asfixia presupuestal del 27.5% adicional. Entonces, digamos que sumando estos dos valores, pues no es el 27.5 solamente, sino tal vez el 36% de capacidad de funcionamiento que se perdió entre el 2024 y el 2025. Creíamos que para el 2026, siendo muy juiciosos y limitando muchas cosas, sacando investigadores y personal que ya tenía edad de jubilación, pero que estaba liderando proyectos para ahorrar recursos, reduciendo costos, por ejemplo, de manutención de maquinaria, de equipos, de computadores y demás, pues íbamos a lograr tener la venia del gobierno y poder garantizar mejores condiciones para el 2026. Eso lastimosamente no pasó en el 2026, a pesar de que hubo un incremento salarial en el salario mínimo del 23%, la reducción en el presupuesto de Agrosavia se volvió a dar y entonces ya se dio para 213 mil millones de pesos. Es decir, para 2025 deberíamos haber tenido unos 330 mil millones de pesos para seguir funcionando normalmente y con el incremento del 23% deberíamos tener alrededor de 400 mil millones de pesos para funcionar como entidad, garantizando salarios, garantizando un presupuesto para proyectos de investigación y demás, cosa que no se dio, ¿sí? Por el contrario, estamos en un proceso de contracción permanente y es ahí donde entramos en una contradicción grande porque es muy difícil
que una entidad desarrolle ciencia, tecnología, innovación y aportes al sector agropecuario colombiano y aportes al Producto Interno Bruto de la nación si no tenemos capacidad ni siquiera de la tranquilidad de trabajar y dedicar nuestros esfuerzos como investigadores, como personal de apoyo, administrativos y demás, porque la zozobra de la asfixia presupuestal, pues nos agobia a todos. Tanto es así que el año pasado el salario de enero lo terminaron pagando el 25 de febrero aproximadamente. Y este año, gracias a la presión que se hizo y un poco a salir a los medios y a resolver el problema, pues logramos que se agilizara un poco el pago de este salario de enero sin aumento salarial. Llevamos 2 años consecutivos con 0 aumento salarial para la mayoría de los trabajadores de la corporación y encima con retrasos, lo cual pues dificulta muchísimo nuestro quehacer y nuestro actuar para el sector. Claro, bueno, ese recorte presupuestal, veámoslo de este primer punto. Ese recorte presupuestal, ¿qué efectos ha tenido en la planta de personal? Porque según entiendo, ha tenido Agrosavia que suprimir algunos cargos. ¿Sí o no? Sí, o sea, para el año 2025 se redujo la planta en 290 trabajadores. 290 empleos 290. Fuera. Estos datos son suministrados directamente por la corporación. La administración. Y para este año, con los cálculos que se hacen, si no se aumenta el salario, podríamos correr el riesgo de recortar 600 trabajadores más, 600 empleos más en la corporación. 600 empleos más al aire. Sí, exacto. Ese es lo que se estima el recorte de la nómina para este año. Si el recorte del año pasado con ese incremento, con ese recorte presupuestal fue de 290 trabajadores e inclusive la corporación teniendo sus ahorros, haciendo sus ahorros en lo que le comentaba ahora, en el tema de reducción de la luz, de rutas, de vigilancia, de todo ese tema. Para este año ya no hay esa reducción. Entonces, eso es lo que los cálculos que le hacemos en la reducción para este año. O sea que podrían ser esos 600 y pico de empleos, pero ¿esto es que ustedes presuponen o es lo que está calculado con base en lo que les va a entrar menos o es algo que las directivas de Agrosavia ya les dijeron? Eso se planteó el año pasado en la asamblea de socios de la corporación. Se planteaba que si no había un ajuste presupuestal, inicialmente en marzo deberían salir 300, a junio si no había serían 600 y a octubre serían 900 trabajadores. Todos los cálculos más conservadores que hacemos desde nuestra organización sindical con base en las proyecciones de la dirección ejecutiva el año pasado, pues le calculamos que serían alrededor de unos 600 trabajadores el recorte. Más los 290 que ya se fueron. Más los 290 que ya recortaron en el año 2025. Bueno, esto por supuesto, sobra decirlo, pero vale la pena pues como que recordarlo, afecta esencialmente el funcionamiento. De estos cargos que ya se suprimieron y que podrían suprimirse durante este año, ¿cuántos son del nivel de investigación, del nivel profesional para el sector agrícola y pecuario, don Byron? De los investigadores en el recorte que se hizo en la supresión de cargos, alrededor de 67 o 69 investigadores fueron, digamos, retirados. No fueron, digamos que no se utilizó la figura de despidos directamente, pues, sino investigadores que cumplían con algún tipo con los requisitos para pensión, pero que lideraban proyectos y manejaban cosas, pues tuvieron que ir saliendo para poder salvaguardar un poco la problemática de la crisis presupuestal de ese entonces. Sin embargo, pues yo pienso que ese no es el eje central del asunto. A mí me gustaría centrar la discusión respecto a el gobierno nacional. Para girar los recursos a la corporación, no los gira como un cheque en blanco. Es decir, no es como a usted hay que entregarle esa plata y mira a ver qué hacen con eso. Nunca ha funcionado así. Agrosavia siempre ha atendido las necesidades del ministerio y las necesidades del país. Por eso,
para poder negociar el presupuesto año a año, se negocia a través de un marco de metas y resultados, que es un acuerdo común que se hace directamente con el Ministerio de Agricultura, en el cual ellos definen, sí, o ellos proponen y definen cuál va a ser la hoja de ruta de trabajo de la corporación, y nosotros como entidad, de acuerdo a nuestras capacidades técnicas, científicas, administrativas y logísticas, pues definimos o decimos sí podemos meternos en estos temas, en estos no tenemos capacidades, en estos sí, y avanzamos de esa manera. Cada año se firman los acuerdos de metas y resultados, cada año se destina una parte del presupuesto para poder ejecutar ese tipo de actividades, y Agrosavia ha sido una de las entidades más juiciosas a la hora de cumplirle al Estado. Digamos que en su naturaleza jurídica, Agrosavia, ser una corporación que tiene participación de socios públicos y privados, ¿cierto? El Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ciencia, departamentos, municipios, universidades, gremios, comunidades y demás, pues en el papel, digamos que obedece a los intereses de todos estos sectores que tienen un común denominador, que es el sector agropecuario. Pero en la vida real, la hoja de ruta y los lineamientos estratégicos de hacia dónde debe dirigir la investigación Agrosavia los pone y los pondrá siempre el Ministerio de Agricultura, ¿sí? Claro. Agrosavia no mueve un pie, ¿cierto? No mueve un dedo sin la venia del Ministerio de Agricultura. Luego es un poco difícil de entender que entonces ahora, en este proceso de contracción y de asfixia presupuestal en el que nos encontramos, el Ministerio sigue negociando y sigue imponiendo las líneas de trabajo de la corporación, pero a la parte dice que Agrosavia, como una entidad mixta, pues debería tener algunos recursos importantes de gestión, de autogestión. Sin embargo, pues ahí hay una contradicción muy grande, porque por un lado tenemos que hacer lo que diga el ministerio, pero por otro lado tenemos que cobrarle al productor por la transferencia de la tecnología que le vamos a hacer. Ahí está como la situación, el meollo del asunto, porque nos ponen entre la espada y la pared, como decía el poeta, ¿no? Tengo una espina en el corazón que si me la quitan me matan y si me la dejan me muero. Así nos tiene el gobierno nacional en este momento, a pesar de que cumplimos a cabalidad con los intereses de desarrollo, nos alineamos con el Plan Nacional de Desarrollo, con los planes departamentales, asumimos la primera línea de trabajo frente a crisis climáticas y ambientales que se presentan, atendemos enfermedades transfronterizas para el sector agrícola y para el sector pecuario, ¿sí? Cumplimos hasta donde nos alcance con nuestro deber, máxime porque nuestro trabajo en el sector agropecuario, como académicos y científicos, pues está orientado a nuestra vocación de servicio por el desarrollo. Claro, pero es que precisamente lo que yo estoy tratando de hacer es establecer las circunstancias sobre las cuales ustedes se mueven en este momento y lo que va a pasar a futuro si eso no se soluciona. Por eso la pregunta que yo le he hecho cuando usted le está respondiendo esto. Pero bueno, continuando con ese campo, lo que yo quiero es que ustedes me digan en este momento la parte de investigación, la parte de tecnología que desarrolla Agrosavia, ¿cómo se encuentra? Pues nos ha tocado contraer proyectos y priorizar ejercicios, ¿sí? Es decir, si estábamos trabajando innovaciones tecnológicas, por ejemplo, en Uchuva, ¿cierto? Pero pues no hay plata para desarrollar o para mantener una parcela demostrativa o para mantener un cultivar y demás, pues nos ha tocado contraernos y enfocarnos en los proyectos que generan recursos muy seguramente a través del mismo trabajo de los investigadores, porque digamos, el presupuesto de la corporación en gran medida se encarga de pagar los salarios para que nosotros como investigadores y como personal científico, obviamente de la mano de todo el personal de apoyo, porque es que no hacemos la cosa solo los investigadores, ¿cierto? Podamos presentarnos a convocatorias nacionales e internacionales, presentar proyectos a regalías y conseguir recursos para ejecutarlos en desarrollos científicos y tecnológicos para el sector, para los pequeños, medianos y grandes productores, agremiaciones y demás, ¿sí? Entonces,
nosotros claramente pues nos ha tocado contraernos y tratar de conseguir recursos a través de convocatorias para poder garantizar el funcionamiento y mantenernos atendiendo las necesidades del Plan Nacional de Desarrollo para el sector agropecuario del país. Pero claramente esta contracción presupuestal pues nos ha costado muchísimo, porque nos ha costado la salida de investigadores que tenían preparando proyectos de investigación que iban a traer recursos internacionales y demás. ¿Sí? Ha sido muy difícil, pero yo sí quiero resaltar que todos esos procesos de investigación, de desarrollo, de transferencia de tecnología, de acompañamiento al sector productivo agropecuario, pues lo hacemos, es posible gracias al trabajo de los investigadores, pero también al trabajo del vaquero, del operario, del asistente administrativo, de la coordinación de vinculación, es decir, de todo el pool de trabajadores de la corporación que trabaja muy engranadamente, que hace posible que entreguemos nuestros resultados tecnológicos, nuestra oferta tecnológica, y que hagamos nuestro balance social juiciosamente año a año, donde por cierto vale la pena mencionarlo en este momento: por cada peso que le invierte el país hoy a la corporación, Agrosavia le devuelve 1.35 pesos a través de unas de las tecnologías que le entregamos al país. No son todas, porque no tenemos el proceso estandarizado para todo lo que le entregamos al país, pero en lo que hemos logrado estandarizar hasta el momento podemos garantizar que de cada peso que el país le entrega a Agrosavia para el trabajo de sus investigadores, Agrosavia le devuelve al país 1.35 pesos. Bueno, entonces, decantando la situación, ya son 290 empleos que se fueron, corren en riesgo otros 600, los programas de investigación están en peligro. Oiga, ¿algún programa de investigación ganadero, avícola, porcícola o agrícola que ya hayan tenido ustedes que cancelarlo porque no está la plata? Pues específicamente que se hayan cerrado, hay proyectos, varios proyectos que se han cerrado, es decir, que terminaron su ejecución, logramos terminarla, porque nosotros no podemos simplemente decir se nos acabó la plata de financiamiento estatal y entonces dejamos los proyectos así como quedaron. Nosotros asumimos compromisos con entidades, con agremiaciones, con productores, con organismos internacionales. Entonces ha habido proyectos que tenían posibilidad de dar continuidad, pero que tocó cerrarlos en el momento en que se terminó la fase en la que estaba, y hasta ahí vamos, y no podemos darle más acompañamiento a los productores, a los campesinos o a las entidades que confiaron en nosotros para avanzar en esos procesos de innovación tecnológica. Adicionalmente, yo considero que hubo varias propuestas de trabajo. Hubo una propuesta de trabajo supremamente interesante y bonita que recuerdo en ese momento, que fue de caracterización y acompañamiento a pequeñas producciones o a pequeños sistemas de traspatio, que en Colombia no se consideran sistemas productivos establecidos y formales, pero que para nadie es un secreto, son la base de la economía campesina de los municipios más apartados del país. Es decir, incluso a las afueras de Bogotá o incluso en Bogotá mismo, sabemos que tenemos población, gente vulnerable que tiene su gallinita que pone huevos y que tiene una codorniz, pero que también tiene hasta una cabrita para ordeñar, ¿cierto? Es decir, esos sistemas de traspatio, esa caracterización y ese trabajo de reconocimiento de ese pequeño modelo de pequeña escala de producción existe en Colombia, está arraigado y es la base fundamental de mucha de la economía campesina del país. ¿Sí? Ese tipo de proyectos tuvieron su fase inicial y no volvieron a desarrollarse porque no contaron con recursos para darle continuidad. Y así hay un innumerable grupo de proyectos que quedaron ahí, y muy seguramente un montón de información que se quedó ahí, que va a perderse porque no podemos darle continuidad lastimosamente. Bueno, cuando ustedes tenían presupuesto suficiente, operaban, digámoslo de esta manera, al 100%. Con estos descuentos que se han presentado en el presupuesto al día de hoy, que llegaron a la cifra que ustedes me comentan, ¿cómo, digamos, en qué proporción ha mermado ese nivel de funcionamiento? Pues digamos que como estamos ahora, el presupuesto no alcanza, el presupuesto anunciado para el 2026, que es de alrededor de 213.000 millones, ya presenta un hueco presupuestal de por lo menos 7.000 millones, es decir, no nos alcanza ni para cubrir la nómina, ¿sí?
ni para cubrir la nómina de la corporación. Si no alcanza ni para cubrir la nómina, pues tampoco alcanza para gestionar o para inyectarle capital a proyectos medianos o pequeños que nos permitan mostrarle resultados a los productores del país. Entonces es muy grave la situación en la que estamos hoy en día, porque además, digamos que esos 213.000 no alcanzan ni para la nómina y hay que ver si en el acuerdo de metas y resultados se dejó una reserva presupuestal para poder ejecutar algún tipo de proyecto. Es decir, con 213.000 no alcanza para cubrir la nómina, pero si, por ejemplo, en el marco de metas y resultados dicen que hay que destinar por lo menos 10.000 millones de pesos para ejecución de actividades y proyectos, entonces ya no tendríamos un hueco presupuestal para cubrir la nómina de 7.000, sino tal vez de 17.000 millones de pesos. Y muy seguramente eso nos lleva a dos salidas. Uno, o salida de personal, ¿cierto? Dos, a insolvencia administrativa y económica de la entidad, que sería gravísimo, porque entonces ya no es solo que salgan algunas personas, sino abrir un hueco gigante en el barco que es Agrosavia y muy seguramente condenarlo a que se hunda. Bueno, pero entonces yo hago la siguiente pregunta y esto va para don Manuel. La mayoría de los accionistas de Agrosavia son los gremios, son las entidades que jalonan la investigación y que están ahí de la mano o que están trabajando muy de cerca, no de la mano, están trabajando muy de cerca con el Ministerio de Agricultura. Entonces ¿qué dicen sus socios? Sí, digamos, aquí hay socios, digamos, las gobernaciones, las alcaldías, lo que usted dice, los gremios. Aquí, digamos, los gremios, como usted sabe, la mayoría tiene su centro de investigación privado. Por ejemplo, Cenicaña, tiene Cenicaña, los palmeros tienen a Fede Palma y así sucesivamente. Los de Fedegan también. Entonces, ellos tienen sus propios grupos de investigación, desarrollan su investigación. Y obviamente, pues, aquí ningún socio aporta. El año pasado, la dirección ejecutiva presentó una propuesta para que los socios aportaran para mitigar ese recorte presupuestal que ha hecho el gobierno. Y la realidad es que en la Asamblea no aprobó esa proposición. No, pues ¿cómo? Entonces, o sea, siguen siendo socios con los 5 millones de pesos que dieron hace 30 años, pero de todas maneras tienen participación en la junta directiva, toman las decisiones dentro de la corporación, pero son, por decirlo, socios pasivos, aportaron 5 millones y estuvieron quietos. Solamente está de lo que aporta el gobierno nacional. Claro, y quieren que Agrosavia les responda por sus necesidades. O sea, somos socios pasivos que solamente piden pero no dan. Y aparte de eso, por ejemplo, perdón, don Byron, por ejemplo, renglones productivos como el azúcar, como por ejemplo, cualquiera, para no poner ejemplo, todos tienen un CENI, ¿no? Entonces que está Centros de Investigación de X, Y, Z, ¿sí? Entonces, con base en sus CENIs, pues ellos no aportan a Agrosavia, ¿o no? Hay una particularidad que vale la pena desglosar con calma. Digamos, los socios fundadores de Agrosavia no son solo decorativos. Lo que pasa, a ver, ellos sí que tienen una corresponsabilidad política y financiera, incluso estratégica, a la hora de no dejar, ¿cierto?, solo en unas manos la definición de en qué se debe desarrollar el sector agropecuario colombiano. Esa es su función, digamos, principal. Pero aquí ha habido un problema, y es que desde la constitución misma de la corporación, el 96% de las acciones de Agrosavia, ¿cierto?, han estado en manos del Ministerio de Agricultura. ¿Sí? Entonces el Ministerio de Agricultura tomó la batuta de definir las líneas, de tomar las decisiones de hacia dónde debe ir la corporación, y desde siempre estos socios se han tratado como observadores y no tanto como accionistas activos, ¿sí?
Pero claro, es que eso se daba, pues, digamos, por la propia constitución de la entidad y la forma de manutención. Entonces, claro, a los socios, pues si solo los invitan una vez al año a la rendición de cuentas y a ver en qué está y a que sirvan de observadores de los intereses del socio mayoritario, que es el Ministerio de Agricultura, pues llevamos un buen tiempo, unos años largos, tal vez unos 20 o 30 años en esta misma sintonía, pero porque siempre la autoridad y quien asumía el direccionamiento y la carga presupuestal de la entidad, pues era el ministerio. Sin embargo, claro, yo creo que aquí falló el gobierno a la hora de si pretendía generar algún tipo de cambio para poder imprimir un poco más de responsabilidad política contractual de estos socios, pues debió hacerlo gradualmente, debió haberlos invitado a participar, debió haberlos invitado a las negociaciones, por ejemplo, de los marcos y metas y resultados, ¿sí? Para que no obedezca solo pues a un interés del gobierno de turno, sino que obedezca al sentir que de verdad debería ser que es el proyecto de país que no se acaba en 4 años, es un proyecto de largo alcance. Y claramente Colombia, como país agropecuario, como país productor, pues tiene intereses fundamentales y cada desarrollo que se hace debería incluir, ¿cierto? En esa negociación de marcos y metas de metas y resultados, pues a los socios fundadores también, pero que ellos también generen aportes para poder generar conocimiento, innovación científica y tecnológica que los permita resolver sus necesidades gremiales, asociativas, departamentales y locales, pero que se vean reflejados los aportes de estas entidades. Ese proceso, ese cambio no se da en una asamblea donde los invitan solo a que voten por la propuesta del gobierno. Eso es un proceso que debe darse de acompañamiento con estos socios para poder garantizar que sea armónico. Ninguna entidad va a decir, le voy a dar mensualmente o anualmente X cantidad de recursos a cambio de que igual lo que hace Agrosavia lo sigan negociando otros, ¿cierto? Lo sigan negociando el ministerio. Eso es tal vez lo que ha generado mucho ruido y controversia respecto a la forma en la que se dirigen las riendas de la corporación. Bueno, vamos a hilar un poquito más delgado, y es lo siguiente. El gobierno se ha propuesto es desarrollar un programa de reforma agraria, y entonces como que se le olvidó el resto de cosas. Entonces, en ese orden de ideas, Agrosavia podría ser un actor importante en el proceso de la reforma agraria porque es el que le podría llevar la tecnología a esas personas que reciben la tierra, ¿o no? Por supuesto. Sí, adelante, Manuel. No, tranquilo, hágale ya. Bueno, por supuesto, yo creo que es decir, la reforma integral rural es un proceso supremamente interesante que abanderó el gobierno actual. Es un proceso que tiene muchos eslabones que necesitan unificarse para poder garantizar que la entrega, por ejemplo, de tierras no se quede solo en entrega de tierras a alguien y mire a ver usted qué hace con eso. Sí, esa tierra entregada debería estar acompañada de asistencia técnica, de vinculación tecnológica, de asesoría científica, ¿cierto? Para que el productor, para que la persona que recibe ese terruño pueda garantizar su soberanía alimentaria familiar con lo que produce en su casa, ¿cierto? Pero para eso tiene que tener las herramientas, tenemos que llevarle la semilla que sabemos que le puede servir, tenemos que llevarle el análisis de suelos para ver qué es lo que se puede cultivar de mejor manera en ese terreno que se le está entregando. Debe tener asistencia técnica, debe tener acompañamiento productivo, debe tener encadenamiento, ojalá con comercializadores, porque también sí, podemos entregarle 2 hectáreas o 10 hectáreas o la cantidad que sea a un productor, sí, que siembre plátano, chontaduro o ponga 4 gallinas, pero ¿y quién garantiza que le van a comprar el producto que genere de ahí, cierto? Claro. Claramente tiene que ser un paquete tecnológico completo que abarque todas las necesidades para poder garantizar que esa persona que se va a arraigar en ese territorio, en ese campo, pues tenga condiciones para poder producir, para poder alimentarse, para poder garantizar que sus hijos vayan a estudiar, ¿cierto? Para poder tener condiciones de vida dignas en ese territorio. Y eso no es solo entregarle
un terreno a un núcleo familiar, no, va más allá de eso, y yo creo que ahí Agrosavia tiene la posibilidad de jugar un papel muy importante, pero lastimosamente no hemos tenido la oportunidad de participar como titulares, como principales en ese tipo de procesos, y yo creo que las capacidades que tenemos con el grupo de trabajadores, de investigadores, de asistentes técnicos, de extensionistas, de vinculadores de conocimiento, podríamos aportar muchísimo para ese proyecto nacional y para ese proyecto de país que tiene el gobierno actual. Allá era donde yo quería llegar. Por eso yo le pregunto a don Gustavo, antes de que, digamos, este proceso llegue a mayores, ¿cuál es la oferta tecnológica, científica, de investigación que ustedes tienen en este momento para ofrecerle al sector agropecuario? Y la pregunta la hago ¿por qué? Sencillo, quiero establecer qué es lo que está en riesgo si esta situación de presupuesto no mejora. Pues si esta situación no mejora el tema presupuestal, pues obviamente lo que es la investigación, la ciencia y la tecnología para el campo, pues se va a reducir. Vamos a retroceder estas 3 décadas que lleva la Corporación Agropecuaria adelantando todos estos procesos de investigación, de ofertas tecnológicas para pequeños y medianos productores, pues se van a reducir. Nos vamos a devolver prácticamente 30, 40 años en investigación de ciencia y tecnología, porque si realmente esto no prospera, o si el gobierno decide, por el contrario, acabar con la corporación y crear una corporación o entregarle las funciones que hacemos a otra entidad o crear otra entidad, pues vamos a retroceder en ciencia y tecnología por lo menos de 30 a 50 años. Volvemos a lo que veníamos haciendo en el ICA hace 30 años. Pero entonces, es como arrancar de cero nuevamente. Entonces, eso no lo podemos permitir como organización sindical, y por eso nuestras denuncias que hacemos a nivel de los medios, a los mismos derechos de petición que enviamos al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Hacienda, alertando sobre toda esta situación. Entonces, don Gustavo, y entre todas esas manifestaciones de alerta que ustedes le han dado al ministerio, a los ministerios, ¿qué respuesta les han dado? A ver, el año pasado enviamos cualquier cantidad de derechos de petición al Ministerio de Hacienda solicitando un ajuste presupuestal. El Ministerio de Hacienda dice, eso es problema del Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura dice, eso es problema del Ministerio de Hacienda. Y si no, entonces ya el director de innovación del ministerio nos decía el año pasado, es que el problema viene del Congreso de la República, que no aprobaron la ley de financiamiento. Entonces, aquí todo el mundo se lava las manos y realmente lo que está afectando es la investigación agropecuaria para el sector productivo a nivel nacional, y por ende se están llevando a los trabajadores por delante, porque no tenemos aumento, pérdida de capacidad adquisitiva, y con la zozobra que si vamos a sobrevivir o no vamos a sobrevivir a través del tiempo. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de hablar con la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, sobre este tema? No, desafortunadamente no da la cara para hablar con ella. Siempre hablamos con el director de innovación, que a la vez es el presidente de la Junta Directiva de Agrosavia, como representante del ministerio. ¿Y cómo se llama ese presidente del ministerio? De la Junta Directiva se llama Carlos Capachero. ¿Carlos Capachero? Sí, señor. ¿Y él qué dice? El presidente de la Junta Directiva y el director de Innovación y Desarrollo del Ministerio de Agricultura. ¿Y él qué dice que le dice la ministra? No le entendí. El señor, ¿qué dice que le diga la ministra? O sea, la ministra, ustedes le han preguntado al señor, pasa esto, ¿qué vamos a hacer? Y el señor dice, no, yo eso se lo he preguntado a la ministra. Él dice, ¿qué va a pasar? ¿O no dice nada? Él lo que nos plantea es ya se le dieron instrucciones al director ejecutivo, y el director de ejecutivo tiene que tomar las acciones para conseguir los recursos faltantes. Es que aquí realmente los recursos faltantes no son 5.000 millones. El recurso faltante para sostener esto son en este momento son alrededor de 100.000 millones de pesos, que eso no lo puede producir la corporación, ni cualquier entidad se los va a decir, aquí hay 100.000 millones de pesos.
Entonces es una decisión política, una voluntad política del gobierno que realmente quiera la investigación y se apersone de la situación. Pero desafortunadamente la ministra nos ha dado la espalda y pues aquí, por eso es que estamos haciendo todo este tipo de comunicados y denuncias públicas para alertar al país, alertar a la nación sobre lo que sucede y sobre lo que posiblemente llegue a suceder si esta situación continúa así como viene. Bueno, ¿hasta cuándo puede aguantar Agrosavia esta situación? ¿Hasta cuándo? Eso no lo sabemos y va a depender de las decisiones que tome la dirección ejecutiva, el direccionamiento estratégico que dé y el relacionamiento que haga con la institucionalidad pública y privada del país. Es decir, dependemos en gran medida de la gestión administrativa que haga la nueva dirección ejecutiva de Agrosavia. Recordar que en todo este proceso el año pasado, en mayo, la junta directiva de Agrosavia tomó la decisión de terminar el contrato del anterior director ejecutivo. Nombraron un nuevo director ejecutivo que entró tal vez en septiembre, que pues es una persona nueva que está tratando de hacer sus mejores esfuerzos, pero claramente pues con cambio de director no se vio ningún tipo de cambio beneficioso para la corporación. Seguimos en la misma crisis y contracción presupuestal que venía en línea del 2025. Ahora el ministerio plantea, bueno, con la ministra conversamos una vez en el debate de control político que hicimos el año pasado, ¿sí? Donde pues tenía una confusión grande la ministra porque se refería a Agrosavia como una fundación y en realidad pues es una corporación que trabaja al servicio del país, ¿cierto? Mencionaba la ministra en ese entonces en el debate que no tenía ni idea de cómo se ejecutaban los recursos que se le enviaban a Agrosavia, que Agrosavia era una entidad completamente desconectada del sector y del país, cuando eso nunca ha sido así. En realidad Agrosavia, insisto, cada paso que da lo da con la venia del ministerio. Ahora, si ellos no saben qué está haciendo Agrosavia es porque, pues bueno, seguramente hubo como 4 o 5 ministros de Agricultura hasta donde vamos, ¿cierto? Y no se han tomado en serio la tarea de ir a ver qué herramientas tiene la corporación para facilitar las propuestas de cambio que tiene el gobierno. Y yo quisiera conectar este pedacito con la pregunta que hacía antes, estimado Arturo, respecto a qué oferta tecnológica tiene Agrosavia para la reforma integral rural y para esto. Y yo tengo que decir que así, en líneas gruesas, Agrosavia tiene productos tecnológicos como cultivares, bioproductos, herramientas tecnológicas para optimizar la producción agropecuaria, protocolos y metodologías validadas y probadas en diferentes regiones y ecorregiones del país. Tenemos servicios de laboratorio, de análisis de suelo, de análisis de agua, de análisis de producto, ¿cierto? De calidad. Tenemos aplicaciones y sistemas de apoyo digital para toma de decisiones en agricultura. Tenemos soluciones por cadenas productivas. Tenemos gestión de recursos genéticos para la sostenibilidad de los sistemas productivos y ganaderos del país. Es decir, Agrosavia tiene una batería de herramientas robusta que se ha construido en más de 30 años que perfectamente podría articularse a los intereses del Ministerio de Agricultura de turno y podría tener, si quisieran vernos de esa manera, Agrosavia como un grupo de asesores a nivel de maestría, de doctorado, a nivel de líderes de grupos de investigación, a nivel de capacidad de ejecución para tomar decisiones y poder llegarle con esa reforma integral a todos los campesinos o a los que alcancen a llegar en el periodo de gobierno en el que estamos. Tenemos la capacidad de asesorar, ¿cierto? Con conocimiento técnico y científico, con argumentos científicos, el direccionamiento del sector agropecuario colombiano. Tenemos alrededor de 400 investigadores en categoría de maestría y doctorado que perfectamente están disponibles para una llamada del ministerio, para una llamada de presidencia de la República, para resolver una inquietud puntual. De hecho, recuerdo, no sé si ustedes recuerdan, hace el año pasado el presidente de la República mencionó que teníamos un problema con cadmio en el cacao y que dónde estaba Agrosavia. Y salió el director ejecutivo de ese entonces a decirle: aquí estamos, presidente, y tenemos alternativas tecnológicas, tenemos soluciones para el problema del cadmio que hemos probado en estas regiones, ¿sí? Entonces, más o menos, digamos, se siente que
que hay un desconocimiento acerca de la labor que tiene la corporación. Seguramente en gran medida o en parte pues es culpa de nosotros que no hemos sabido divulgar de la mejor manera todo lo que hacemos, es cierto, pero también es porque no hemos recibido más apoyo para poder llevar a todos los rincones del país y para que el gobierno visibilice toda esa capacidad técnica y científica que tiene la corporación, que en últimas está al servicio del desarrollo del sector agropecuario nacional. Y lo mismo pasa con los socios de la junta directiva. Tal vez no nos conocen tan bien porque no han querido, porque nosotros tampoco hemos sabido comunicar de la mejor manera. Y también cabe la autocrítica, pero soluciones tecnológicas para el sector agropecuario colombiano sí tenemos. Trabajo serio, juicioso, 30 años de investigaciones, sí las tenemos y están ahí disponibles para la nación y para los colombianos. Claro, o sea que ese también es un pecado de parte de ustedes, que ustedes son los únicos que saben qué es lo que tienen, porque no han podido llegarle a los productores con todo ese mundo que saben que tienen. Pues nosotros llegamos hasta donde podemos. Es que, a ver, el nombre de la corporación es la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. Entonces, manejamos un grupo fuerte y robusto. Nuestro sector misional es la investigación, pero de la investigación a la transferencia de tecnología, a la vinculación del conocimiento, pues se necesitan otros eslabones. No le podemos pedir a los investigadores del país que investiguen, gestionen, administren, transfieran y encima, ¿cierto?, hagan la tarea de hacer el sistema de riego en cada rincón del país. Es muy difícil. Nosotros hacemos lo que podemos con la mejor de las intenciones hasta donde nos da nuestra capacidad humana y técnica, ¿sí? Exacto. Pero claramente para poder llevarle todo el desarrollo que hacemos al resto del país, a donde más podamos, pues necesitamos más apoyo del gobierno, necesitamos más apoyo de los gremios, necesitamos más apoyo de las comunidades, ¿sí? Para nadie es un secreto que Colombia es un país tremendamente difícil, que se ha debatido entre una crisis, digamos, de seguridad y una crisis de violencia interna que imposibilita movernos por muchas regiones y que es difícil. Claro. A los territorios, pero hasta donde hemos podido llegar lo hemos hecho con los mejores resultados. Por eso nuestro balance social perfectamente lo evidencia. Cada peso que se le invierte de Colombia a esta entidad le devuelve 1.35 pesos al país. Claro, y ahí con esa respuesta que usted acaba, o ese comentario que usted acaba de hacer, es la respuesta a la que yo estaba buscando, y es eso precisamente lo que está en riesgo en este momento por falta de presupuesto. Bueno, don Manuel y don Byron, ya para cerrar, démosle una visión general al país, a los agricultores, a los ganaderos, de qué puede pasar en estos meses. Es que ya el gobierno se acaba en 4 meses. Entonces, ¿qué? ¿Aguantamos los 4 meses, los 6 meses? ¿Aguantamos este año a ver si de pronto el próximo presidente sí le pone cuidado a Agrosavia o qué? No, pues nosotros lo que le pedimos en este momento, por ejemplo, a los gremios, a todo el sector agropecuario, es ayudarnos a hacer presión ante el gobierno nacional para que realmente mire lo que es la investigación, la ciencia y la tecnología, la importancia que es la corporación para el sector agropecuario. Sí, claro, realmente desde este ministerio no se ha valorado eso, no se ha valorado eso. Y obviamente, pues aquí los grandes perdedores son los pequeños y medianos productores, el agro colombiano y la investigación en la ciencia y la tecnología, porque vamos a retroceder en el tiempo. Entonces, pues, no sé si Byron quiera complementar. Sí, yo creo que el llamado que le hacemos a las agremiaciones, a los productores, a las empresas y al gobierno nacional es que tomen medidas para salvaguardar los intereses de soberanía científica del país para el sector agropecuario en este sentido, en este momento, soberanía alimentaria del país, ¿cierto? Recordarle a los productores y a los gremios que nos ven en este momento, hay algunas empresas y entidades que tienen algunas necesidades de compensación productiva, de compensación ecológica y ambiental, que muy seguramente tienen unos recursos que perfectamente podríamos trabajar en conjunto como entidades. Agrosavia tiene un portafolio de ofertas y servicios disponible, pulpito y listo para poder llevarlo a las comunidades que se ven afectadas por sus propias actividades, por ejemplo, mineroenergéticas y empresas grandes,
de estas, y Agrosavia está en capacidad de apoyar esos modelos, y también sería como darnos la mano, es decir, para poder gestionar algunos recursos que podamos seguir trabajando, sobreaguando esta crisis que estamos en este gobierno que está con el sol en la espalda, y trataremos de resistir porque es que la mayoría del personal que trabaja en esta entidad, técnico, administrativo, científico y demás, pues es personal que le apostó al proyecto de país que se generó en la política de Es Tiempo de Volver hace mucho tiempo, hace algunos años, donde nos decían, pues vengan y entreguen toda esa capacidad, ese potencial científico para el servicio del país, y tal vez no lo dejen en el extranjero. Muchos regresamos creyendo en esa propuesta de país, creyendo en que nuestros aportes técnicos, científicos, administrativos, pues le podían entregar resultados verificables y medibles al país, y que nuestro trabajo y nuestro sacrificio técnico pues iba a traer frutos para el desarrollo agropecuario nacional. Entonces, en ese sentido, pues hacemos un llamado fraternal a las comunidades, a las agremiaciones, a las empresas, para que nos visibilicen, para que nos apoyen, para que cuenten con los servicios y con la tecnología que tiene Agrosavia a disposición, porque es para ellos, y de paso, pues nos tienen un salvavidas para terminar de sobreaguar esta crisis en la que nos encontramos. No, y que ojalá Dios quiera, el próximo gobierno que comienza el 7 de agosto de este año, le ponga atención realmente a la parte de investigación y tecnología en el sector agropecuario, porque sí se necesita mucho. Pues don Manuel y don Byron, creo que no sé si haya algo final que decir. No, pues de parte mía agradecerle a usted, Miguel, por la invitación y su periódico Tierras y Ganado, porque realmente es una forma de poder visibilizar el problema que tenemos al interior de la corporación por falta de presupuesto. Y continuaremos en la lucha por la defensa de la investigación agropecuaria del país y por la dignidad del trabajo en la corporación. Ya, y don Byron. Agradecer el espacio, agradecer la posibilidad de compartir un poco lo que hace Agrosavia al servicio del sector agropecuario colombiano, agradecerle a las personas que nos escuchan, que se hayan tomado el tiempo por darse cuenta qué es lo que hace Agrosavia por el sector, y bueno, seguir en la lucha, seguir en la defensa de los intereses de soberanía científica y alimentaria de la nación colombiana, que se materializa a través del trabajo que hacemos día a día los investigadores y todo el grupo de trabajadores de la corporación, con apoyo técnico, administrativo, científico, desde el operario que toma el dato, ¿cierto?, hasta la persona que gestiona el acuerdo, y la persona que construye la propuesta de investigación, y la persona que entrega los resultados para el país. Todos somos tremendamente importantes, y pues si perdemos eso, si perdemos Agrosavia hoy, pues nosotros, los empleados de Agrosavia, pues perdemos nuestro trabajo, pero el país pierde años de desarrollo científico y tecnológico, pierde autonomía, pierde soberanía, y es eso, más allá del trabajo de unos cuantos, esa es la visión que deberíamos empezar a analizar como país. Queremos perder nuestra soberanía científica, queremos perder nuestra soberanía alimentaria, queremos retroceder 30 años de procesos de investigación y desarrollo tecnológico para el país. Esa pregunta quisiera dejarla pues en el aire para los que nos escuchan en este momento. Bueno, sí, claro, don Byron, porque es que realmente son muchos años, y a eso se le suma los que anteriormente hubo cuando, digamos, se creó Corpoica, pero se creó porque salió de el ICA. Entonces, súmenle muchos más años, ¿sí? No solamente 30, no sé, lo que lleva el ICA más lo que lleva Agrosavia, y ahorita últimamente, no, Corpoica, y luego últimamente Agrosavia. Sí. Entonces son muchos años de investigación y de esfuerzos y de trabajo tecnológico que se ha desarrollado. Don Byron y don Manuel, el periódico agricultura y ganadería.com les agradece también que nos hayan atendido esta convocatoria y hayan tenido la voluntad de presentarle a nuestra opinión a través de esta entrevista, pues todo el panorama que enfrenta hoy
Agrosavia. A ustedes, amigos, muchas gracias por acompañarnos y recuerden que este video, esta entrevista, queda como video en todas nuestras redes para que ustedes, el que quiera la repita y el que no la ha visto, pues que la vea. A usted, don Byron, muchas gracias. Mil gracias al periódico Agricultura y Ganadería. Don Manuel, muchas gracias. Miguel. Gracias, Miguel. Muy amable. Estamos atentos de las posibles soluciones para que me mantengan, como dicen por ahí, dateado. Sí, señor. Esta es su casa. Gracias. Muchas gracias. Estamos atentos a cualquier cosa. Les deseo una feliz tarde. Bueno, un feliz almuerzo. Mil gracias. Gracias.